Contamos contigo, comunicación y más. En este nuevo podcast contamos con Jordi Marín, director general de Microsoft en Cataluña y profesor en la Universitat Pompeu Fabra. Contamos contigo, comunicación y más. Un espacio de podcast para compartir experiencias y retos de futuro en el mundo de la empresa. En este podcast hablaremos de las métricas en la empresa. Contamos contigo, comunicación y más. Ideas y estrategias que transforman equipos de trabajo y organizaciones. Se dice en el mundo de la empresa que todo lo que no podemos tangibilizar, todo lo que no podemos medir, no existe. Por tanto, métricas, mediciones, en el mundo digital parece que es más fácil que nunca, porque todo es un clic, todo está absolutamente acotado y parametrizado, ¿no? Sí, yo creo que es relevante, ¿no? Porque también, y en estos días que vamos hablando mucho de transformación, a veces parece que esa transformación y esa aceleración no implica que al final tiene que tener resultados, ¿no? Claro. Por decirlo así. ¿A dónde vamos, no? El final, ¿no? Y al final tiene que tener resultados, y en mi propia organización o en mi empresa eso tiene que se tiene que, como tú bien decías, tangibilizar y medir. Y por tanto, yo creo que más que nunca es importante generar esos sistemas de medición, ¿no? Y no solo dirigir o gestionar por intuición, que a veces puede estar bien y también tiene que existir esa capacidad de intuición, sino tener esa capacidad con la tecnología que tenemos en nuestras manos, tener esa capacidad de medir y de saber qué está pasando en mi organización, qué está pasando en mi entorno, por lo tanto medir qué pasa en mi entorno, medir qué pasa en mi organización, qué resultados estoy obteniendo de las acciones que voy tomando y cómo esas acciones mejoro y hago otras cosas distintas, o etcétera, etcétera, y tienen impacto o no tienen impacto. Por tanto, una gestión más objetiva. Sí. Más objetiva, más ligada a la realidad. Que te ayude a tomar la decisión, que a lo mejor habrá una parte, ¿no?, de esa intuición o de esa capacidad de olfato, algo, ¿no? Que eso siempre, ¿no?, siempre tiene que existir, y además y aporta valor. Y aporta valor, y la gente que lleva años gestionando pues tiene esa intuición de decir, uy, esto no va a ir bien, aunque los resultados digan, parece que esto no va a ir bien. Pero la capacidad de tener más información nos puede ayudar mucho mejor a eso, ¿no? Por tanto, yo creo que el mensaje es, hay que medir, ¿no? Hay que tener esos elementos de información. Tenemos mucha más capacidad de medir de la que teníamos antes, ¿no? Por tanto, aprovechémosla. Y eso no quita que va a ser un robot el que tome las decisiones, claro, el robot de la información, ¿eh? Lo que estamos haciendo es ayudar, ¿no?, a tener muchos más elementos para la toma de decisiones, ¿no? O para poder predecir, o para poder modelizar incluso comportamientos, etcétera. Me imagino un director general o un CEO, Jordi, sí, con un dashboard, con una pantalla, con 15, 20, 30 indicadores fundamentales, sí, en tiempo real, numéricos, que te están dando información. Que le den el pulso y que le sirvan para decir, oye, esto parece que va bien, parece que va mal. Incluso ese tipo de modelos hoy tienen la capacidad de predecir, ¿no? De juntar toda esa información y esa dinámica de información y de modelizar hacia futuro, que a lo mejor después no pasa, pero mira, parece que va a ir por aquí o parece que va a ir por allá, y después nosotros directivos o nosotros personal nos vamos a reunir y vamos a tomar la decisión en base a eso, y a lo mejor al final lo obviamos, pero tenemos esa capacidad de tenerla. Para hacer eso, para mí lo importante es, si es así, ¿no? Yo creo que es así, ¿eh? Sí, pero si es así, vamos por aquí y tenemos esa capacidad, lo que hemos de hacer es que nuestra empresa trabaje para tener esa información, para tener esos datos, para tener datos buenos, por decirlo así. Datos de calidad, cualitativos. Datos de calidad. Cuantitativos y cualitativos. ¿no? Y trabaje para tener ese sistema de información en la propia empresa y tener un buen sistema, ¿no? Cuando la gente habla de Big Data, ¿no? Que hoy todo el mundo habla, ¿no? Big Data, y entonces tenemos mucho. Y de ingeniería de datos, data mining, de analytics, ¿no? de business intelligence, estas palabrejas. Estas palabrejas, hablamos de esto, en verdad estamos hablando de esto, pero lo dejamos para los técnicos, visto desde el punto de vista de los directivos, tenemos información para tomar decisiones, por decirlo así, ¿no? Esa sería. Pero sí que es verdad que todos esos sistemas se alimentan de los datos, y necesitamos que esos datos sean datos de calidad, y necesitamos además que todas aquellas personas y todos aquellos elementos que interactúan con los elementos de mi empresa
tengan esa necesidad de que esa información esté disponible en esos sistemas de información para que después cada una de las partes de mi organización pueda tomar las mejores decisiones con la mejor información. Por tanto, esos datos posible, que no sean confusión, efectivamente, porque mucho dato es confusión, sino que haya una métrica y casi una traducción en datos que son útiles. Útiles, ¿no? Y de calidad, ¿no? Y que son datos de calidad. Por tanto, cada uno de nosotros sea consciente de que la aportación que va a hacer de información dentro de su propia organización es importante para él y para los directivos y para toda la organización. Por tanto, lo típico, voy a introducir esa información, qué rollo, voy a introducir esto y a lo mejor lo pongo mal, por decirlo así, porque no tengo ganas. No, que sepas que a lo mejor esta información para ti es relevante porque tú también bebes de esa información y tomarás decisiones y el resto de la organización también. O los distintos elementos, a lo mejor las máquinas que interactúan en mi organización, qué tipo de información, que no me pongan toda la información que a lo mejor no me es relevante, ¿no? Sino qué tipo de información va a ser relevante para la toma de decisiones en mi organización, ¿no? Y a partir de ahí voy construyendo ese sistema de información que cada una de las capas de la organización va a tener su propio output, por decirlo así, para tomar sus decisiones en su nivel, pero la propia organización va enriqueciendo un sistema de información. Es un poco rollo este tema, pero el mensaje es este, ¿no? Vamos a medir, vamos a crear los sistemas de información, vamos a saber qué queremos medir, qué datos necesitamos para hacerlo, quién nos va a dar esos datos, qué calidad van a tener esos datos, y a partir de ahí vamos a construir sistemas. Y la tecnología ya lo hará, no nos preocupemos. Esto siempre lo dices, me encanta. Usted no piensa en la tecnología, claro. Usted piensa que necesita, claro, y la tecnología ya lo hará. Ya vendrá, ¿no? Y ya lo hará, y es infinita, lo hemos dicho siempre, ¿no? El Big Data es infinito, los sistemas estos que decías son infinitos, incluso hoy la tecnología tiene capacidad, a través de esos datos y de esa información de manera continua e histórica, incluso aprender de esa información, y sacar conclusiones y ayudarte a esa toma de decisiones. Es decir, oye, parece que siempre ha ido así y hay un patrón determinado, cuidado, que a lo mejor va a pasar esto otra vez, ¿no? Pues oye, pues yo ya lo sé como directivo, oye, voy con cuidado, voy a ver qué pasa. Y después, el resultado de lo que yo haga, o sea, tengo que medir, ¿no? Tengo que medir lo que yo hago, ¿no? No puede ser, y eso tiene que impactar en toda la organización, ¿no? Aquello que tú haces tiene un resultado. Es una cultura. Por tanto, esta cultura tiene que estar absorbida, integrada por todos. Claro, ¿no? Y es una cultura de resultado, por decirlo así, ¿no? Sí. O sea, aquello que yo hago tiene un impacto en mi organización y yo he de ser capaz de medir ese impacto en mi organización, en mi mercado o en aquellos objetivos que tú tengas. Por tanto, yo necesito tener esa información, pero no solo, porque a veces se confunde, ¿no? Es que esa información es como para castigarte, ¿no? El resultado es para castigar. No. Es para mejorar, es para que tú veas mejor, para que sepas qué pasa cuando tú tomas una acción, ¿no? Qué impacto tiene o en el mercado, o en tu organización, o en donde sea. Es para ayudarte. Es para ayudarte, es para aprender. Es para que tengas los ojos más abiertos, para que tengas más información. Y incluso más tiempo para gestionar, totalmente, a lo mejor, ¿no? Porque toda esa parte de información lo que me evita es a lo mejor repetir errores, ¿no? Otra vez, lo que me evita ir es a ciegas, hacer otra vez cosas que sé que van a ir mal. Si yo sé medir resultados, ya sé que esto que hago, si lo hago de esta manera, va a tener un problema. Y en cambio, si hago esto, resulta que parece que va mucho mejor y es más impactante, ¿no? Al final, una empresa, Jordi, es tomar decisiones. Sí. Y no hay mejor manera de tomar decisiones que teniendo mucha información. Mucha información. Y información procesada y de calidad, que me ayuda a tomar la mejor decisión en el mejor momento, ¿no? Y como tú decías, ese CEO de esa empresa con el dashboard, lo que verá es el pulso. Después ya hablará con el directivo, oye, ¿qué ha pasado aquí? Verá la tendencia, verá por dónde va, oye, parece que va por aquí. Y después la parte humana, siempre, como siempre decimos aquí, siempre estará y siempre será fundamental, no la podemos evitar. Pero lo que está haciendo esos sistemas es ayudarte a mejorar esa decisión humana, por decirlo así. ¿Hay empresas que lo están haciendo? Sí. ¿Y se lo están tomando en serio para entenderlo? Sí, yo creo que tú lo visualizas. Es verdad que normalmente han sido las grandes corporaciones las que lo han hecho y cada vez tienen mejores sistemas de información, cada vez gestionan mejor la información, gestionan mejor los datos, pero yo creo que hoy la tecnología está tan democratizada, por decirlo así, si me permites la palabra, que las pequeñas tendrían que empezar a está en su mano. En su mano. O sea, pueden hacerlo, lo tienen a disposición. Sí. Lo único que hay que tener, otra vez, cultura y estrategia. Ha de incorporarse en la parte de gestión. O sea, no puedo decir, bueno, voy tirando, bueno, con esto ya voy tirando. No. Vamos a tener una estrategia de datos y de información, vamos a tener una estrategia de inteligencia
de estos datos. Vamos a tener algunos sistemas, cada corporación con sus capacidades, pero algunos sistemas que nos ayuden a mejorar la toma de decisiones, ¿no? Y a medir nuestros resultados en cada una de las partes de nuestra cadena de valor. Y además, en el fondo, Jordi, para una pyme es más fácil porque tiene en realidad menos datos. Menos datos, o sea, son menos datos, claro. Por tanto son más abordables. Claro, es más fácil. Y por tanto pueden ser de más calidad, más significativos y nos pueden ser muy útiles. Pero hay que tener esa estrategia. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? He visto en alguna ocasión, ¿no? Con alguna pyme más pequeña que he podido trabajar, ¿no? Que cuando a veces incluso al CEO le preguntas, ¿no? Oye, ¿y cómo está, no sé, una variable básica? La rentabilidad, ostras, pues no. Vaya pregunta me has hecho. Ha dudado. Oye, me parece que él sí, pero que no. Lo has incomodado un poco. Que en esta parte sí, me parece que es un 20 o un 15, pero está en un 30. Hombre. Navega, ¿no? Sí, no puede ser. No puede ser. Entre comillas. No puede ser. El CEO tiene que tener esa información. Variables básicas de mi empresa, de saber. Y si no lo sé, porque a lo mejor en ese momento no me acuerdo, casi como tú decías, saco el dashboard y digo, sí, mira, esto va así, la evolución que he tenido en estos últimos tiempos es de este tipo, el beneficio que estoy teniendo en este producto es de este tipo, aquí tengo unos costes muy altos, pero en cambio el retorno que... O sea, no puede ser un misterio. No. Tiene que estar o en tu mente o en un documento. O en algún sitio, ¿no? Y es en base a esto que yo voy tomando mis decisiones, ¿no? No en base a lo que, bueno, más o menos voy tirando y parece que voy bien, oye, pero resulta, ¿tienes beneficio? ¿No tienes margen en esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Claro, por tanto, es casi como que cuando hablamos de transformación digital es sí o sí. Sí. Por tanto, cuando hablamos de medir es sí o sí, ¿no? Yo diría que no sí. No es opcional. Yo creo que no es opcional. Yo creo que además, y volvemos a repetir, esa complejidad del mundo, esa aceleración, si no tomamos decisiones con elementos tangibles, ¿no? Con elementos objetivos, también nos puede resultar pernicioso para poder competir en nuestro mercado, ¿no? Porque al final la intuición, y siempre nos ha ido bien y así hemos ido haciendo, hoy se está rompiendo, ¿no? Sí, porque las cosas pasan de manera distinta, va todo muy acelerado. Yo necesito tener datos para tomar decisiones, o incluso para tener capacidad de predecir, ¿no? Oye, sí, con esta curva de beneficios que hemos ido, puede ser que siga así o no, ¿no? ¿Cómo va a ir? Voy a incluso jugar con esas variables. Oye, a lo mejor si pasa esto o pasa lo otro. Como casi generar escenarios, ¿no? Efectivamente, ¿no? Puedo con esas, si tengo un buen sistema de información, una buena base de datos de calidad, etcétera, etcétera, y un cierto histórico, puedo hacer esos modelos, puedo hacer escenarios y después, como siempre decimos, después yo decidiré en función de lo que yo he visto, he creído o de lo que yo he gestionado, pero tengo la base de información para hacerlo. Y yo, como tú dices, para mí medir es sí o sí. No es opcional. No es opcional, hay que medir. Hay que medir. Si lo que no se mide, ¿no? Que es la frase típica, no existe. Por tanto, si no medimos, dejaremos de existir como empresa. Seguimos transformando. Contamos contigo, comunicación y más. En este nuevo podcast hemos contado con Jordi Marín, director general de Microsoft en Cataluña y profesor en la Universitat Pompeu Fabra. Contamos contigo, comunicación y más. Un espacio de podcast para compartir experiencias y retos de futuro en el mundo de la empresa. En este podcast hemos hablado de las métricas en la empresa. Contamos contigo, comunicación y más. Ideas y estrategias que transforman equipos de trabajo y organizaciones.